Desde hace muy poquito tiempo la ley de interrupción voluntaria del embarazo está en plena vigencia en todo el país, a pesar de que en la justicia ya se empezaron a ver algunas presentaciones que intentan frenarla o trabarla. Vamos a tratar de entender un poco cómo son esos mecanismos hoy con Sofía Domínguez, que es una abogada feminista. Sofía, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, hablemos de la presentación que se hizo en Corrientes para acotar un poco. ¿Qué se le dice a la ley para que no pueda seguir adelante, digamos? Sí, se está planteando en distintas jurisdicciones, no solo en Corrientes, una estrategia judicial por parte de grupos antiderechos para intentar suspender la aplicación y la vigencia de esta ley, que ya fue votada por el Congreso, fue sancionada, fue promulgada posteriormente, cumplió todo el procedimiento constitucional para la sanción de las leyes, fue ampliamente debatida durante el 2018, fue una ley que realmente fue de las que más fue debatida durante el periodo de la democracia. Escuchamos distintas voces durante todo lo que fue el debate del 2018 y en el 2020 pudimos escuchar a los legisladores también. Lo que se plantea y que se viene planteándose mucho, en realidad no son argumentos nuevos, son los mismos argumentos que se vienen planteando desde hace muchos años en distintas presentaciones. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia en el fallo FAL también rebatió estos mismos argumentos porque se vienen sosteniendo la contradicción de la regulación del aborto en general, porque antes también cuando existía lo que es el aborto no punible o la interrupción legal del embarazo que rige en Argentina desde 1921, es decir, nosotros tenemos aborto legal desde hace casi 100 años, sí. Recordemos, o sea, bueno, también estos mismos argumentos que hoy se hacen a lo que es la interrupción voluntaria, se hacían a la interrupción legal por causales, por violación y por riesgo para la vida o la salud. Que lastimosamente aún vemos que no se puede llegar a cumplir, que hay muchas trabas, más allá de que desde lo legal ya está superada esa discusión, en la práctica es muy difícil acceder y bueno. Y esto, lo que se le discute es la contradicción con la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional, los tratados de derechos humanos que la Constitución incorpora. La Constitución enumera una serie de tratados que tienen la misma jerarquía que la Constitución, el mismo valor. Entonces se dice que la regulación del aborto y particularmente esta ley 27610 es contradictoria con el derecho a la vida, el derecho de las personas por nacer y toda una serie de regulaciones. Pero lo cierto es que esta cuestión ya fue debatida y podemos realmente extendernos horas hablando de cada uno de los artículos, de cada tratado, de cada convención, de cada ley, de por qué sí, por qué no, y que lo hemos escuchado porque todos hemos asistido a estos debates de personas con una formación realmente magnífica. Hemos escuchado a Ida Kammermeyer de Carlucci, hemos escuchado a Gil Domínguez, también opiniones en contra, pero después se votó, digamos. Hay opiniones a favor y en contra, pero la Corte Suprema de Justicia dijo que no hay una contradicción entre la regulación del aborto, como sostenían quienes pretendían que no se aplique en una forma amplia, digamos, y la Constitución Nacional y los tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, y la Convención de los Derechos del Niño, ya sostuvo que no hay ninguna contradicción. También lo hizo la Corte Interamericana de Justicia, que es el órgano máximo dentro de lo que es el sistema interamericano, de la aplicación de lo que serían los tratados de derechos humanos, por decirlo en general. Es el órgano máximo que también Argentina le reconoce sus sentencias, reconoce la autoridad, por decirlo de una forma. También se ha pronunciado en este sentido en varios fallos, en lo que es Artavia Murillo, Baby Boy, tiene distintas sentencias en las que sostuvo que el derecho a la vida, como lo plantean algunas corrientes, no es absoluto y no implica que deba estar penalizado el aborto, en cierto sentido. Que las veces que se habla de la protección antes del nacimiento, generalmente tiene que ver con cuestiones de seguridad social, con fines de seguridad social, como lo contiene nuestra Constitución, que nosotros tenemos la protección del embarazo, la lactancia. También ese es uno de los argumentos que utilizan los que pretenden sostener que es inconstitucional para decir que la Constitución protege la vida desde antes del nacimiento. Pero ninguna parte lo dice, y ya lo ha sostenido la Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia y los distintos comités que son de aplicación de los tratados. Entonces, pretender agarrarse de tratados que su órgano máximo de aplicación y los organismos de seguimiento sostuvieron que no implica que haya una contradicción entre una regulación del aborto y esos tratados,
no se sostiene mucho, digamos. Claro. Zanjada esta cuestión que se preveía que iba a suceder, digamos, cuando se aprobaba, ¿qué pasa ya cuando en el día a día y en la práctica cotidiana, porque incluso los hospitales como el Llano o el Vidal ya tienen un protocolo establecido sobre cómo hacer? Ahora, ¿qué pasará si una mujer que se encuentra dentro de lo que establece la ley en posibilidades de solicitar la interrupción de su embarazo, no se la realizan por diferentes motivos? Por ejemplo, la objeción de conciencia, que es uno de los grandes temas de la ley. Sí, en realidad oficialmente no, y eso es importante que recalquemos porque nosotras como feministas estuvimos indagando, tratando de reunirnos con las autoridades del Vidal y del Llano para saber cómo van a proceder y cómo lo van a implementar, pero oficialmente ellos no dieron a conocer ningún protocolo. Hay un protocolo de nación que lo pueden seguir, pero tampoco adhirieron por medio de ninguna decisión administrativa, ninguna resolución. Está sucediendo de hecho. Sí. Acá pero hubo una presentación que fue denegada por un partido, un representante. Ciudadanos a Gobernar. Bueno, fue denegada. Pero hay ya se manifestó, se declaró algún pedido que esté tramitándose de proceder con la ley. De la práctica, de realizarse práctica. Nosotros tenemos conocimiento de casos y tratamos de acompañar para ver, es todo muy reciente, ¿vieron? Y la verdad que la situación de la salud pública nosotras entendemos que en este contexto de pandemia, están con mucho menos personal, se agrava muchísimo la situación que ya de por sí es difícil. Entonces, lo que nos pasó es que, por ejemplo, nosotras no podemos dar ninguna información oficial de cómo están procediendo. Eso corresponde que lo haga la institución. Podemos decir más o menos qué es lo que nosotros tenemos conocimiento. Sería irresponsable decir qué es lo que tienen que hacer. Sí, no corresponde. Eso corresponde que la institución dé la información de los pasos a proceder, y eso es lo que estamos tratando de lograr, que ellos generen alguna información al respecto. ¿Y qué grado de compromiso ven en las instituciones que deben aplicar esta ley? Primero, el Ministerio de Salud es hacia quien nos vamos a dirigir próximamente para saber cómo van a proceder. Más allá del compromiso o no que tengan o cuánto les guste o no, es una ley y se debe cumplir, digamos. O sea, no es una cuestión de... pero vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que desde las instituciones se garantice, no estar nosotras supliendo, digamos, las falencias en ese sentido. Vamos a tratar de ser, como siempre tratamos de ser un canal para que el Estado cumpla el rol que tiene que cumplir. Sofía, y como te decía, ¿qué pasa si una mujer se presenta a algún hospital a pedir la práctica y no sucede? No importa por qué, digamos, pero no le pueden dar ni una respuesta ni un turno para cuándo siquiera. ¿Ahí se tiene que activar la medida judicial o hay algún otro, algún otro paso, digamos? Ahí no está previsto, pero a ver, la ley nacional aprobada 2610 prevé un plazo de 10 días desde que se solicita la práctica hasta que se realiza, porque esto no es una cuestión de un capricho. La gestación avanza con el tiempo y cada vez puede ser más riesgoso, no riesgoso solo para la salud física, sino la salud mental de la persona gestante. Entonces, por eso se impone también un plazo. Pero en estas primeras instancias creo que lo principal es tratar de coordinar y gestionar que se den soluciones, o sea, algo más proactivo, no tanto de buscar... a través de la justicia, como tal vez están haciendo estas personas, que muchas veces obstaculiza, tratar de buscar otras formas de solucionar. Nosotras es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, sin duda es un aprendizaje, ¿no? Es una práctica que se incorpora al sistema de salud. Por supuesto. Y es una cuestión muy sensible, por eso fue tan difícil el debate y por eso es tan difícil de abordar y de aceptar también por algunas cuestiones, pero hay que entender que es una cuestión personal, que es una cuestión de moral, que es una decisión que cada uno debe tomar y que no puede proyectarla hacia otros. O sea, debe respetar a los demás, es una cuestión de respeto a los demás y sus creencias, porque se trata de una cuestión de convicciones personales muy íntimas. Entonces, si yo no creo eso, que de hecho no creo eso, no comparto esas convicciones personales, ¿por qué voy a tener que obrar sobre mi cuerpo? O porque voy a tener que estar soportando que alguien me castigue, porque eso es lo que sucede cuando una persona no está de acuerdo y está en una posición de un funcionario público. El maltrato, la violencia institucional funciona como un castigo. Claro. ¿Por qué hay que soportar eso? Entonces hay una tarea de sensibilización también que tenemos que hacer para entender esto, que no se trata de imponerle a los demás, sino justamente respetar la decisión de los demás, lo que justamente se habla del derecho a decidir.
las personas. Ahora, ese mismo argumento está planteado por los médicos cuando dicen, bueno, tenemos derecho a decir, yo no quiero hacer esta práctica porque va en contra de la moral, ¿no? Y sí, ahí está el famoso artículo 10. Bueno, está el 10 y 11. Sí, el 10 regula lo que es la objeción de conciencia del profesional y el 11 cómo debe proceder la institución en caso de que haya objeción de conciencia. Al profesional se le reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Eso fue muy debatido realmente, sobre todo desde lo que es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, planteaban que no debía estar contemplado. ¿Pero por qué? Si bien actualmente está regulado, porque el médico es un funcionario público, tiene el deber de garantizar la salud de los ciudadanos y las ciudadanas, no puede interponer sus convicciones personales e íntimas sobre su, digamos, es una cuestión muy delicada, digamos, hay muchos argumentos a favor y en contra. Y ahí hay una cuestión también de una moral que se impone por sobre el resto, y que se impuso durante mucho tiempo y que no solamente abarca y atraviesa el tema particular del aborto, pero que se da también en otras luchas que están llevando adelante las mujeres, ¿no? Exactamente, es así, es lo que sucede siempre, pero bueno, hay que seguir discutiéndolo y debatiéndolo. Lo que sucede también con la objeción de conciencia es que se utiliza como herramienta para obstaculizar la práctica en el hecho, se organizan y dicen, bueno, nadie va a hacer. Entonces, es una cuestión muy totalitaria, es de imponer justamente, es de juzgar, de moralizar, de imponer la propia creencia por sobre los otros, no es una cuestión individual que uno dice, a mí me hieren lo más... O sea, se organizan y dicen, no, nosotros no vamos a hacer, váyanse a... que es así como lo plantea. ¿Cómo estás viendo? Porque esta provincia también tiene un contexto, digamos, ¿no? Y cierta gente que dirige las instituciones, que dirige incluso ciertos estamentos del Ministerio de Salud... sí, se han pronunciado en contra. El Estado mismo tiene una manifestación es decir, es como... Sí, es muy complejo realmente. La situación de lo que es los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y personas gestantes en la provincia de Corrientes es muy complicada, digamos, muy compleja porque sabemos que no se garantiza la educación sexual integral. La provisión de anticonceptivos tampoco está garantizada, o sea, en algunos lugares no es algo que sea sistemático, que llegue a toda la población, a todos los espacios y sobre todo a las más vulnerables, lo que es también el interior, o sea, y conjunto con lo que es toda esta situación de hostilización y de estigmatización del aborto, llevan a una situación de vulneración de los derechos que justamente, o sea, hablando también de los argumentos del derecho internacional, si se quiere, el relator especial contra la tortura ya sostuvo que forzar maternidades es un acto de tortura porque es el Estado el que está llevando a esa mujer adelante, no garantizando la educación sexual, no garantizando la provisión de anticonceptivos y en una situación de que se está forzando una maternidad. Entonces, es una práctica que constituye una tortura. Ahora, también, no sé si me parece que hay una postura hipócrita, digamos, de gente que cada vez que se debaten estas cosas, bueno, esgrimen esto de la capacitación, de no llegar a tanto, que hay que, bueno, enseñar, que hay que dotar de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, pero hace 100 años que sucede y esto otro que se esgrime como argumentación nunca sucedió y aún teniendo la posibilidad de hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos ante esto? Porque también hay que dar las peleas y hay que darlas ya en este momento. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Qué están viendo? Nosotras, primero y principal es esto, discutir, debatir, dar argumentos, que nos parece, nos parece bastante importante para concientizar y sacar el estigma social y también hay mucha más gente que abortó y que tal vez está de acuerdo, pero como existe esta conciencia, este temor, tal vez no de ser juzgado, de ser señalada, no lo van a decir. Claro. ¿Entendés? Es tan fuerte la voz de quienes no, claro, que tal vez y eso es lo que pudimos ver durante el 2018, que mucha gente empezó a hablar, empezó a decir yo sí, a mí me pasó esto, lo otro. Entonces, es una cuestión mucho más compleja y creo que lo que tenemos que hacer es seguir hablándolo con estos términos, digamos, ¿no? No señalando como asesinos, o asesinas, que son los dos argumentos que realmente nosotros también arguimos, porque nosotras nos dicen asesinas de bebé, pero nosotros planteamos asesinos son ustedes, porque
las que mueren en abortos clandestinos son las mujeres, niñas, las que ven truncadas toda su vida y las que son o que son forzadas a parir a los 10 años son las niñas. Entonces, bueno, si queremos ponerlo en esos términos, se puede poner en esos términos, y nosotros también tenemos palabras en esos términos. Pero también hay argumentos y hay formas de plantearlo que tal vez lleguen a gente que no tenga una postura tan definida. Digamos. Y además porque una cosa no invalida la otra, ¿no? Porque tranquilamente en este momento se puede estar aplicando... Claro, ahora estamos hablando en este contexto, pero a mí cada vez que me vienen con una niña de 10 años que está embarazada y que está siendo forzada a parir, que le hicieron un baby shower, no me dan ganas de hablar en estos términos, digamos. Es que de por sí es violento, ¿no? Claro, no me dan ganas de hablar en estos términos. Yo voy a tener palabras un poco más duras, pero... Claro. Sofía, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Estuvimos charlando acerca de la vigencia de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, sobre todo porque este camino que nos espera es un camino de aprendizajes y de ir viendo cómo se implementa.